Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo, como sabéis. Mi nombre es Ecolip y hoy os traigo la novena parte de la historia de España. Y es que hoy el vídeo va a ser un tanto más corto de lo habitual, incluso dure menos de los 5 minutos. Pero si es que entrelazco el bienio progresista con el siguiente, que sería la alternancia de gobiernos entre el partido moderado con el partido unionista de O'Donnell, seguramente el vídeo me duraría unos bonitos 15 minutos. Por lo tanto, prefiero sintetizarlo con solo la etapa del bienio progresista. Así que si quieres saber esto y mucho más, quédate hasta el final del vídeo. Descubre el mundo de la economía con tu economista de confianza, Ecolip. Si no recordáis mal del anterior vídeo, la década moderada estaba protagonizada por escándalos de corrupción económica, los políticos tenían negocios procedentes de empresas privadas y aparte pues el amañamiento del electorado, es decir, el fraude electoral. Por lo tanto, los moderados se dividen en tres grupos: los puritanos, los autoritarios y los propios moderados. Pues de estos puritanos saldría una figura que a partir de este momento tendría mucha importancia en la historia de España, conocida como O'Donnell. O'Donnell estaría en contra de todos estos escándalos de corrupción que estaba protagonizando el gobierno moderado y por lo tanto quería rebelarse contra estos, pero no tenía la suficiente fuerza o la suficiente capacidad como para poder hacerlo él solo. Por lo tanto, en 1854 redacta el Manifiesto de Manzanares, que este manifiesto recogía una serie de características propias de los progresistas y los demócratas. Y me preguntaréis, ¿y qué hace O'Donnell siendo una parte de estos moderados, los puritanos? ¿Qué hace metiendo medidas progresistas y demócratas? Pues tenemos en cuenta que, como he dicho, no tenía los suficientes apoyos como para poder enfrentarse él solo contra el gobierno moderado. Por lo tanto, en este manifiesto pondrá estas medidas de carácter progresista y demócrata para ganarse su favor. Una vez se había ganado su favor y su apoyo, dan el pronunciamiento de Vicálvaro, que fue un pronunciamiento militar y también por las clases populares que se levantaron con armas contra este gobierno moderado desde la ciudad de Vicálvaro. Y una vez derrumbado el gobierno moderado, que Sartorius, que era el presidente de aquella época, tuvo que dimitir, se instaura una nueva era, es decir, el bienio progresista. El bienio progresista conllevaría desde el 1854 al 1856. Isabel II, como reina, tenía que buscar a un nuevo gobernante, a un nuevo presidente. Por lo tanto, al final acabaría poniendo a Espartero. Por muy raro que parezca, al final Espartero era una figura que, aunque en su primera regencia y última había estado gobernando con mano de hierro, se le conocía como un personaje que tenía ideas progresistas. Y si tenemos en cuenta que en esta revolución había sido mayoritariamente protagonizada por progresistas y demócratas, era lógico poner una figura de este carácter. Todas las medidas que se van a llevar a cabo en este bienio progresista se van a ver afectadas por una epidemia de cólera que conllevará desde el 1854 al 1856. Es decir, la coyuntura de este gobierno lo va a tener complicado. Coyuntura entendido en la situación en la que se encontraban. De las primeras medidas que se llevaron a cabo en 1855 se llevaron dos. La primera fue la ley de desamortizaciones en 1855, que lo que proponía era desamortizar todas aquellas tierras comunes que hasta ahora eran explotadas por los campesinos y venderlas a propietarios privados, según como dictaba el liberalismo económico. Pero el problema de esto es que al privatizar esas tierras, los campesinos ya no podían acceder a estas tierras para trabajarlas, tendrían que estar contratados del nuevo propietario, es decir, quien comprara las tierras que había vendido el propio Estado con estas desamortizaciones. Por lo tanto, esto enfureció a los campesinos. En este mismo año se lleva una nueva reforma, que es la ley de ferrocarriles, que básicamente con esto se quería conseguir que en toda España hubiera una red ferroviaria para conectar los diferentes puntos industriales. Pero tenemos en cuenta que en España en esa época no había una industria lo suficientemente potente como para poder hacer uso y que saliera rentable por el uso que se le estaba haciendo a estas líneas ferroviarias. Por lo tanto, no se llegaría a ningún punto. Y por último, en 1856 se intenta llevar a cabo la construcción de una nueva constitución, pero al final no saldrá adelante y se le conocerá como la Constitución non nata, es decir, que no se llegó a publicar. Pero todas estas medidas habían sido tomadas para apaciguar o, en cierto modo, parar la crisis económica, social y política del entonces, pero no sirvió de
nada, no se llevó a ningún sitio, no se consiguieron cambios sustanciales. Por lo tanto, el descontento de los campesinos por estas desamortizaciones de las tierras comunes, la epidemia de cólera desde que conllevaría todo este bienio progresista y además esta ley de ferrocarriles ineficiente y además un discurso que había comenzado O'Donnell en contra de Espartero, es decir, O'Donnell había empezado a introducir en la sociedad un discurso catastrofista sobre Espartero, es decir, hablar en contra de este. Por lo tanto, esta serie de medidas finalmente pues derivan en un montón de levantamientos campesinos, es decir, revueltas campesinas y revueltas obreras, es decir, todos estaban cabreados. Por lo tanto, en junio de 1856, Espartero tiene que dimitir y dejar pues el cargo de presidente. Una vez Espartero dimite en junio de 1856, O'Donnell se juntaría y se respaldaría bajo lo que sería Isabel II para formar un nuevo gobierno en lo que se conocería la alternancia entre la Unión Liberal y los moderados. Pero bueno, eso me lo reservo para otro vídeo. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte, darle a like, sobre todo a la campanita para no perderos nada de mi contenido y a ver si ya llegamos a los 200 seguidores. Así que sin más demora, nos vemos en el próximo vídeo.